Nunca creí en los finales limpios. Para mí, la vida siempre fue una serie de cortes, de costuras reapareciendo, y la verdad, cuando aparecía, venía con hilos sueltos. Me llamo Diego Salazar. Trabajo como editor creativo en una agencia donde las historias se venden a gusto del cliente, ironía que aprendí a aprovechar. Cuando uno escribe historias ajenas, termina siendo buen lector de las suyas. La primera vez que vi a Elena, pensé que quizá mi destino era sencillo. Alma errante que encuentra su puerto. Elena era arquitecta de luces y espacios, una mujer que dibujaba planos con la misma firmeza con la que firmaba sonrisas. Tenía la costumbre de mirar las cosas por dentro, de buscarles una historia a los rincones. Nos enamoramos en cafés con libros olvidados y en tardes de lluvia que sabían a cine antiguo. Yo creía que la lógica era simple: dos personas, una historia. Entonces llegó Mateo. Mateo trabajaba en un despacho de urbanismo, pero su verdadera profesión era la de cambiar historias. Era encantador en la manera de hablar, en el modo en que hacía que la gente se sintiera urgente. Conocía a Elena desde los tiempos de la facultad. Ella lo presentaba como un viejo amigo con talento para las soluciones imposibles. Al principio yo creí en eso, en la fraternidad antigua, en la complicidad académica. Pero los triángulos no siempre son geométricos. A veces son superficies pegajosas que se enredan. No hubo una explosión visible. Nada de escenas, gritos, trampas descubiertas. El triángulo fue una marea lenta que nos envolvió a los tres sin que ninguno supiéramos cuándo se volvió la corriente principal. Empezó con cenas de A3, risas compartidas, debates sobre proyectos, ese tipo de fraternidad que el mundo llama amistad adulta. Pasamos fines de semana en la playa, trabajamos en un par de colaboraciones, y la vida pareció un colás en armonía. Una noche, en la terraza de un bar con vista al puerto, Elena apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Diego, estoy feliz». Sonreí y bebí un sorbo de vino. Mateo estaba a nuestro lado, hablando de una intervención urbana que proponía. Elena le respondía con entusiasmo. Si me preguntaran qué momento marcó el inicio de la grieta, no podría señalarlo con certeza. Tal vez fue cuando encontré un par de entradas de teatro compradas a mi nombre que yo no había usado. Tal vez fue cuando ella regresó de un viaje de trabajo en silencio, con el pelo distinto y una mirada que no parecía buscarme. Las señales eran pequeñas. Yo, que vivo de los detalles, las noté tarde. Empecé a mirar las cosas de otra manera. Antes, si una palabra no cuadraba en un guión, la corregía. Ahora corregía la vida. Miraba los mensajes de Elena con curiosidad fingida. ¿Con quién hablas tan tarde? Y ella, sin tardar, inventaba excusas creíbles. Es Mateo, estamos cerrando unos papeles. Mateo, por su parte, sonreía con esa seguridad de quien no teme que lo descubran. Lo que me hizo despertar no fue una escena de celos, sino un correo electrónico. Lo abrí por error. Uno de esos que llegaron a una cuenta equivocada. Una conversación entre Mateo y una directora de un concurso de urbanismo donde mencionaban un acuerdo con Elena y, en una línea casi despreocupada, la frase que más me heló: «Diego cree que somos un equipo, que siga pensando así». La traición no tenía la forma que imaginé. No era la escena romántica que rompe un matrimonio. Era una conjura bastante más sutil, un plan para convertir la influencia de nuestra relación en ventaja profesional. Me invadió una cólera fría. No por mí, que me encanta la resistencia, que me recupero del dolor, sino por la mentira entendida como herramienta de poder. Decidí no gritar. Decidí no confrontar en esa terraza donde las luces eran testigos. Me anuncié en silencio como investigador de mi propia vida. Observé llamadas, recibí noticias con doble intención, revisé horarios. Aprendí que el engaño más pavoroso no es el que se muestra, sino el que se disfraza de generosidad. Te doy éxito a cambio de silencio. Por las noches volvía a la mesa donde solíamos cenar y veía las servilletas dobladas como pistas. ¿Culpable? Quizá. ¿Sediento de venganza? No aún. La venganza, pensé, no es un incendio que se prenda al primer chispazo, es un edificio que se derriba con la precisión de quien entiende arquitectura y tiempo. Si quería que ellos cayeran, debía construir el derrumbe a prueba de testigos tontos. Monté mi plan como si fuera un proyecto. Recolección de datos, pequeñas trampas, pruebas escondidas en la literatura de los archivos. Emma, la chica de administración, me debía un favor. La había ayudado a corregir una presentación meses atrás, y me facilitó acceso a registros de entrada en el coworking donde Mateo trabajaba. Con esos horarios,
Encontré coincidencias, llamadas a horas donde yo creía que Elena cenaba sola, facturas de taxis a la puerta de su edificio en noches que decía estar en su casa. No actué de inmediato. Comprendí que la paciencia es un arma. Me ubicué. Observé. Escuché conversaciones en las mesas cercanas. Fingí distracción cuando ellos cruzaban la plaza. Todo parecía darme la razón, pero necesitaba algo que no fuera sospecha. Necesitaba evidencia. La evidencia llegó de manera inesperada. Mateo tenía la costumbre de dejar su laptop abierta en las reuniones largas. Una noche, tras excusa creada por mí mismo, olvidé cables que me permitió pasar por su mesa, me senté y vi en la pantalla un borrador de mensaje dirigido a una figura influyente de la municipalidad. El proyecto lo firmamos entre los tres. El gesto inicial lo financio yo. Entrego las pruebas cuando Diego esté fuera. Era un texto que explicaba todo. El uso de mi nombre como pantalla, la manipulación de concursos, la traición como proyecto. Me fui sin tocar nada. Llevaba el borrador como quien se lleva un fósforo encendido, con el corazón latiendo y la mano firme. Comprendí, esa noche, que la naturaleza del triángulo era distinta a la del triángulo simple. Ellos habían formado una coalición. Yo era la figura que daba legitimidad. Si quería vengarme, debía devolver la legitimidad convertida en ruina. No busqué la confrontación. No aún. Comencé a preparar pruebas, a clavar clavos invisibles. No solo expondría su engaño amoroso, expondría la malla entera de tratos. Quería que, cuando cayeran, la caída fuera lenta y pública, que no pudieran culpar a nadie más que a su propio apetito por usufructuar mi confianza. Esa noche, antes de dormir, miré la foto de los tres en la carpeta de mi teléfono. Sonreíamos en un almuerzo de trabajo, y los cuatro teníamos la misma mirada, la de desconocer el mañana. Puse la imagen en silencio y me prometí que cuando el edificio se viniera abajo yo, al menos, lo vería con la calma de quien preparó la demolición. La estrategia no es simple. En los diagramas la paciencia figura como un vector, línea recta con destino a un punto concreto. Mi vector pasó por varias estaciones. La recopilación de documentos, la consolidación de coartadas falsas y la creación de una red de testigos que nadie sospecharía. ¿Por qué no revelar todo? Porque la reacción en caliente se come los detalles, y yo necesitaba que el eco fuera largo. El primer paso fue ubicar la manera en que ellos transferían recursos y favores. Mateo tenía una cuenta para una supuesta ONG que, en realidad, era pantalla. Elena firmaba como asesora externa de proyectos que luego beneficiaban a empresas vinculadas a Mateo. Mi nombre aparecía como consultor honorario ante los ojos de ciertas juntas, no por mi trabajo, sino por la confianza que inspiraba mi relación con Elena. El triángulo funcionaba como fachada, y yo era el aval. Contacté a una vieja amiga de la universidad, Sara, que ahora trabajaba en contabilidad forense. Pequé de arrogante pidiéndole ayuda sin antes abonarle nada. Ella aceptó a condición de una cena donde yo pagaría su silencio con risas y pastas. Le pedí que analizara movimientos menores, facturas, pagos de pequeños eventos, transferencias que parecían inocuas. Lo que encontramos fue una telaraña, pequeñas cantidades que, sumadas, habilitaban el flujo de fondos hacia la cuenta de Mateo. Pequeños toques encubrían grandes daños. Mientras Sara trabajaba, yo jugué mi papel de amante engañado. Mostraba vulnerabilidad en público, me dejaba ver triste, tomaba vino en solitario y permitía que la gente se acercara con sus palabras de consuelo. Fue absurdo y necesario. Parecía que me quebraba, pero por dentro construía un guión de acero. Una noche, Clara, la administradora del edificio donde trabajaba Elena, me llamó temblando. «Diego, necesito decirte algo. Vi una transferencia desde la cuenta de la ONG a una cuenta en el extranjero. No sé qué hacer». Le pedí que guardara todo y que recordara cada detalle. Clara, que nunca antes había sido valiente, se convirtió en una pieza clave sin saberlo. Con Sara tuvimos acceso a facturas y a contratos supuestamente firmados por mí. Estaban falsificados con una maestría casi insultante. Una firma que, a ojos de la oficina legal, podía pasar. Pero allí donde la maestría fallaba era en la estructura. A veces faltaba una coma, a veces un sello tenía un matiz distinto. Encontramos esas grietas y las guardamos como reliquias. A pesar de todo, el componente humano se interpuso. Elena me buscó una tarde en la terraza del café donde solíamos hablar. Sus ojos estaban rojos, y en su voz había una urgencia que me costó catalogar entre culpa y miedo. «Diego, necesitamos hablar, por favor». «¿Sobre qué?» «Sobre Mateo. Las cosas salieron mal». «¿Las cosas?»
Pregunté, ¿qué cosas, Elena? Se puso de pie, caminó hacia la baranda y miró la ciudad como si buscara la palabra exacta. Hicimos algo que no debimos. Pensamos que era para ayudar, para impulsar algo grande. ¿Impulsor? Preguntas como si no olvidarás. Sí, Diego. Nos involucramos en licitaciones, contratos. Yo firmé algunos papeles. Mateo puso dinero. ¿Para quién? Para un proyecto de remodelación que debería beneficiar a barrios olvidados. Miré su cara y noté la frialdad de quien ya no duerme tranquilo. Ella nos dijo que éramos el equipo perfecto. Le dije en mi cabeza. Y ahora somos el equipo perfecto para pagar. Quisquetar. En lugar de eso, respiré y hablé despacio. Dime la verdad, Elena. ¿Firmaste con tu nombre? Sí. ¿Y sabías que usaba mi nombre? Ella cerró los ojos y negó con la cabeza. Creí que me necesitaban. Creí que... no sé qué creí. La conversación dejó un reguero de ceniza. No era la traición romántica que se salva con disculpas. Era complicidad que podía costarme reputación y libertad. En mi interior, algo cambió. Si ellos querían el beneficio del silencio, yo iba a convertir ese silencio en un ruido imposible de ignorar. Decidí que necesitaba más que facturas. Necesitaba testigos, grabaciones, evidencia gráfica. No pretendía destruirlos por despecho, aunque la chispa había empezado ahí, sino por justicia y espectáculo, que la caída fuera pública, que la ciudad viera cómo se construyen proyectos sociales sobre estrechos intereses. Empecé a infiltrar mensajes codificados. En una cena con Mateo dejé mi teléfono apoyado con la pantalla encendida. Un mensaje falso de un supuesto contacto municipal apareció en la conversación y Mateo contestó con naturalidad. Todo listo. Pasamos por Diego y él da todo ok. Grabé la escena con una cámara oculta. A veces, lo más efectivo es dejar que el enemigo se exhiba solo. Mientras tanto, las sospechas operaban debajo de la piel. En la oficina, la gente murmuraba sobre mis mood swings. En los círculos donde antes éramos aplaudidos, la historia ganaba matices. Diego está raro. Diego no es el mismo. La mejor venganza es la que transforma al público en juez. Yo quería que la caída no fuera mi triunfo solitario, sino una lección que la ciudad pudiese leer. Los días se convirtieron en un calendario de movidas. Una transferencia aquí, un mensaje encriptado allá, una visita inesperada a la contabilidad municipal que simulaba una investigación propia. Reuní todo en 2 carpetas, una para la exposición pública y otra, pequeña, deliciosa, con las pruebas definitivas que dejarían a Mateo sin redes. El borrador de un contrato con su firma, la grabación donde coordinaba el reparto y una lista de beneficiarios que incluía empresas fantasmas. La tensión crecía. Elena me llamaba en medio de la noche con disculpas y lágrimas. Por un momento recordaba la risa que nos unió. Pero entendí que el amor, sin verdad, es un préstamo peligroso. Y yo no estudié para perder lo que era mío, la honestidad y la libertad de mi nombre. El mapa de la demolición estaba hecho. Solo quedaba trazar el día, la hora y el lugar. Y en eso me di cuenta de una última variable: la ciudad. Los escándalos no suceden en abstracto. Suceden frente a gente que quiere historias para contar en cafés. Para que el efecto fuese irreversible, el golpe debía ser público. Debía sacudir lo que ellos aspiraban a comprar. Aprobación, contratos, el aplauso silencioso de quienes deciden destinos. El día a elegir se acercaba, y con él una mezcla de expectación y miedo. Aún así, mientras cerraba las carpetas que contenían las pruebas, sentí algo parecido a una paz, la sensación de quien ha aprendido a leer los planos de su enemigo. Me fui a dormir sabiendo que la ciudad, quizá, despertaría con un ruido distinto al habitual, el crujido de un castillo en la caída. El tablero ya estaba dispuesto. Había elegido la semana del Foro de Urbanismo, un evento con la presencia de ejecutivos, periodistas y funcionarios, para que la caída tuviera la máxima audiencia. El protocolo era simple: exponer pruebas ante quienes podrían revocar contratos, detener obras lo más dañino para ellos, arruinar prestigios. Compré boletos para varios periodistas con nombres de placas que sabía que, por vanidad, aceptarían una primicia. No fue elegante, fue efectivo. Les envié adelantos anónimos, líneas crudas que insinuaban colusión, fraude y nombres importantes. Al final, el hambre mediática hizo el resto. Ellos llegarían. Elena intentó convencerme de que no lo hiciera. Diego, piensa en las familias, dijo una tarde, tratando de tocar el punto moral.
Esos proyectos, aunque estén mal hechos, prometen algo a barrios que necesitan. Si todo se para, tendrás culpables reales. ¿Quiénes son los culpables reales? Elena, los que prometen o los que usaron promesas para enriquecerse. Pregunté, y su silencio fue la respuesta. Llegó el día. El auditorio olía a café recién hecho y a expectación. Mateo estaba en primera fila, su camisa impecable, la postura de quien cree que el mundo gira por él. Elena se sentó a su lado, con la expresión de quien no sabe si huir o atacar. Yo me posicioné entre el público, traje de oscuro, semblante sereno. Mi plan no era solo gritar fraude y esperar. La estrategia consistía en filtrar la información en oleadas. Primero un dossier con datos duros enviado a la mesa organizadora. Luego, una presentación manejada por mí a través de un amigo moderador que no desconfiaba. Por último, la exhibición pública de la peor prueba, la grabación donde Mateo coordinaba la manipulación de fondos. Sabía que una sola prueba podría incendiar todo. Cuando el breakout session comenzó, pedí la palabra con una excusa técnica. Disculpen, hago una aclaración sobre procesos. Me llevaron al micrófono. En el proyector, imágenes de buena resolución empezaron a aparecer. Transferencias, contratos con sellos y fechas, correo entre Mateo y un ejecutor de cuentas offshore. Un murmullo empezó a crecer, y yo me mantuve frío, con la voz clara. No vengo a destruir a mi ciudad, dije al micrófono, vengo a protegerla de quienes la usan. Mostré una factura, luego otra. Los asistentes comenzaron a buscar en sus tablets, y algunos periodistas conectaron esos datos con el dossier que habían recibido. El efecto fue casi fisiológico. El pánico de que sugiere quizá he visto antes este nombre en un dossier. Mateo se incorporó, rojo, y reclamó que todo era difamación. Elena lo miró, como si buscara en su rostro la verdad que ya sabía. Fue entonces cuando pedí que se reprodujera una secuencia, el audio donde él hablaba sin filtros, donde coordinaba pagos y decía con su tono de seguridad: «Cuando la obra empiece, solo tú y yo cobramos, el resto es teatro». La sala se quedó helada. Periodistas empezaron a teclear frenéticamente. Un pequeño revuelo se convirtió en una tormenta. Mateo intentó alzar la voz, pero las pruebas lo cortaban. Elena, sin embargo, no se desvaneció la vergüenza. En su mirada había otra cosa, el reconocimiento de que la red que tejieron había superado lo que imaginó. En los días siguientes el escándalo fue viral. La municipalidad abrió investigación. Empresas se desligaron de contratos y el nombre de Mateo apareció en notas que antes le habrían reído. Elena recibió llamadas de colegas. Algunos la defendían, otros exigían explicaciones. Yo asistía a todo con la calma de quien observó el templo desmoronarse y sabe que la ruina tiene música propia. Pero la venganza no se trata solo de destruir. También se trata de abrir heridas donde la cicatriz no se cerrará bien. Para eso, fui más allá. Filtré a un grupo selecto de periodistas el registro bancario completo que probaba pagos a cuentas de paraísos fiscales a nombre de empresas que Mateo controlaba en la sombra. Mandé copias a los supervisores de licitaciones. Dejé huellas digitales, metafóricas y reales, en lugares innegables. El desenlace personal fue crudeza pura. Elena me llamó entre lágrimas, suplicando que retirara ciertas pruebas. Diego, hay familias. Yo escuché y colgué. No podía permitir que el precio de la verdad fuera la negociación de la impunidad. Sacrifiqué el cariño que aún pudiera quedar por algo que consideré mayor, la limpieza de mi nombre y de la ciudad. Mateo fue detenido en su casa, con detectives en el umbral y cajas con papeles desordenadas. Vi la ceremonia desde lejos. La policía se llevó carpetas, y las cámaras buscaron mi rostro en la plaza. Sentí, por un instante, la satisfacción de quien ha ajustado cada pieza de su plan. Pero la victoria tenía una grieta. En un diario apareció una nota. La caída fue orquestada por un hombre que usó la intimidad para su beneficio. ¿Es Diego Salazar un héroe o un manipulador? Alguien había plantado esa idea, y la opinión pública comenzó a fragmentarse. Nadie recuerda la finura de la caída. Solo la caída y quien la provocó. Mientras Mateo era fichado, Elena desapareció del mapa. Su teléfono daba siempre apagado. Meses después su nombre reapareció en un rumor. Se mudó a otra ciudad, cambió de identidad profesional. No busqué su paradero. Para mi sorpresa, lejos y cerca a la vez, sentí una pérdida que no esperaba. La de la risa compartida, el leve roce en un sofá. Me había convertido en la razón de su escape. La justicia hizo su trabajo formal. Procesos, citaciones, algunas devoluciones a cuentas públicas. Yo recuperé mi nombre ante la empresa,
Mis compañeros me miraban con una mezcla de respeto y distancia. Pero la vida tenía aún un último golpe. Una mañana, al abrir mi correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una foto, Elena, sonriendo, en una plaza de una ciudad que no reconocí, con unas palabras escritas detrás. Lo que das, vuelve distinto. El mensaje me dejó frío. No devenía arrepentimiento. Era una advertencia y una despedida. Yo había ganado la guerra visible, pero había perdido la intimidad que me enseñó a ser ligero otra vez. En la soledad de mi apartamento, con la foto en la mano, comprendí que la venganza había cambiado mi centro. Ya no era tan simple. La ilegitimidad de su plan la había hecho caer. Sí, pero también había oxidado algo en mí que quizá no volvería. El eco del escándalo siguió resonando semanas después. Mateo enfrentaba cargos, Elena vivía en el exilio de su anonimato voluntario, y yo volvía a mi escritorio con la sensación de haber vencido, al mismo tiempo, de caminar sobre un suelo que no reconocía. La gente me trataba con amabilidad calculada. Algunos me llamaban héroe en voz baja, otros evitaban una mirada que antes compartía una confidencia con ellos. La reconstrucción personal fue lenta. Fui a terapia una vez por semana, sin grandes, solo para entender por qué la venganza me dejó un hueco. Había logrado lo que quería: exponer la red, recuperar mi nombre, destruir el instrumento con el cual me habían usado. Pero la pregunta que me perseguía era otra. ¿Qué gano si me convierte en el espejo roto de quienes me traicionaron? La respuesta no llegó en la calma, sino en la nitidez de un hecho. La gente que ayuda a cubrir el coste de las estafas raramente lo hace por altruismo. Cuando el polvo bajó, llegaron los ofrecimientos. Varias organizaciones me invitaron a dar charlas, a liderar comités de ética. Me ofrecieron la fama de quien hizo lo correcto. Rechacé algunas invitaciones, acepté otras con la condición de que hubiera transparencia. Yo no buscaba el aplauso, buscaba enseñanzas. Pasé tardes revisando las carpetas con las pruebas, no por obsesión sino por hábito. Era mi manera de recordar que la lógica debía reinstalarse. Y fue en uno de esos repasos cuando noté algo que había pasado por alto: una serie de correos entre contables de la ONG y un buzón de servicios que no había rastreado. Mi primera lectura fue triunfo, mi segunda lectura fue duda. Alguien había plantado una nota sutil en los contratos, un beneficiario secundario que venía de una cuenta asociada a mí. No era dinero que hubiera pasado por mis manos, pero la mención del nombre podía abrir de nuevo la puerta a sospechas. No entendí si era un descuido, el último recurso de alguien que no aceptaba la derrota. La paranoia volvió a rondar, con menos rabia y más fatiga. Un día, en la calle, vi a Elena. Fue una aparición breve. Ella de perfil, con un abrigo largo, casi indetectable entre la gente. Me detuve como si un sonido agudo hubiera atravesado la ciudad. No me siguió, no me miró a los ojos, solo pasó. Ese segundo bastó para que un laberinto de preguntas me volviera a invadir. ¿Había realmente querido lo que hicimos? ¿O solo fue el miedo el que la llevó a huir? La ciudad, que hace meses fue el escenario del espectáculo, continuó su ritmo. Las obras se detuvieron y algunas se reprogramaron con mayor control. Mi papel en ese nuevo equilibrio era, curiosamente, relevante. Me llamaron para asesorar en un comité de supervisión. Acepté con la condición de transparencia y, sobre todo, con la promesa de que habría un registro público accesible. La rutina me devolvió algo de paz. Fui reconstruyendo la red de afectos. Volví a ver a viejos amigos, retomé lecturas postergadas, volví a caminar por el barrio sin mirar constantemente el reflejo. Pero la sombra de Elena, la foto con la palabra detrás, seguía en un cajón de la mesa de luz como una herida que no cicatriza por completo. Y entonces, un año después, llegó una carta dirigida a mi buzón personal. No tenía remitente. Dentro, una invitación, un ensayo público en una librería pequeña a la hora de crepúsculo. Ven, decía la nota, hablemos de lo que pasó, no para volver, sino para entender. La letra era la de Elena. La curiosidad me venció. Fui. La librería estaba casi vacía. Elena estaba sentada en una mesa al fondo, con los cabellos recogidos y una taza humeante. No se levantó cuando entré. Sus ojos siguieron el compás de una lectura. Me senté en la penumbra. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. No vine a suplicar, dijo al fin, sin mirarme. Vine porque me persigue lo que hicimos. A mí también, respondí, pero no por las mismas razones. Hablamos durante horas. Ella me contó sobre la culpa que la empujó a huir,
sobre la prisión de Mateo, sobre la sensación de que lo que empezamos como utopía terminó como un negocio. Yo hablé de mi soledad en la venganza, de la manera en que la justicia y la venganza se parecen y se odian. No hubo gritos, ni reconciliaciones. Solo dos personas que habían elegido caminos distintos y que ahora, por algún mecanismo del mundo, buscaban entender. Al terminar, nos miramos como viejos colegas que compartieron una escalera rota. Nos dimos las gracias por las cosas buenas que hubo. También nos reconocimos como responsables del daño. No hubo perdón total. No hubo promesas. Solo la constatación de que ambos, de alguna manera, habíamos pagado un precio. Caminé de regreso a casa con el peso de la charla y la ligereza de haber dejado algo en paz. La vida continuó. La ciudad, mis proyectos, las nuevas responsabilidades. A ratos, la sombra del triángulo me visitaba como visitante inesperado. Aprendí a vivir con ella. Un año después, en una entrevista en la radio local, dije algo que resonó más de lo que esperaba. La justicia no siempre es bonita, pero es necesaria. Y cuando uno decide proteger su nombre, también decide perforar los silencios que otros usan para construir su fortuna. La phrase circuló. Algunas personas me llamaron valiente, otras despiadado. Ninguna de las dos definiciones me interesó tanto como la certeza de que había querido ser justo con mi propia historia. La última imagen que conservo de Elena es una postal que me llegó meses más tarde, una foto de una plaza en la ciudad donde ahora vive, con una nota al dorso. Aprendí a respirar distinto. La pegué en la pared de mi estudio. Cada vez que la veo, recuerdo que la venganza puede reparar algo, pero también que siempre deja marcas. Y así, la historia termina sin un golpe definitivo. He recuperado mi nombre, la ciudad ganó mayor transparencia, y ellos pagaron por su ambición. Yo, en realidad, gané una lección, que algunas caídas son necesarias para que la ciudad se recomponga, pero que los vencedores también cargan con su propio precio. Aprendí a escribir otra clase de historias, las que no terminan en aplausos, sino en la tarea cotidiana de recomponer lo roto.